todos, bienvenidos a un viernes cualquiera. Aquí estamos, el David Pantro. ¿Qué dice el Chuve? Y hoy tenemos de invitado a nuestro pana Dani Bajar. Dani, bienvenido a un viernes cualquiera. ¿Qué tal? Hola, hola, hello. Gracias. Aquí encantado de ver cómo nos hacen reír hoy. Bueno, sabes como la idea de los viernes, bueno, es viernes, se acabó la semana. Así es. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de la semana. Sacarnos un poquito. Ya llegó el viernes, estamos tranquilos. Y bueno, y vamos a compartir con Dani, que nos va a echar su cuento de su historia de cómo empezó un programa que se llama, lo voy a decir en inglés, perdóname mi inglés, Economist in Zoom Getting Coffee. Nos va a echar esa historia y David, ¿tienes algo más que decir antes que le caigamos a Dani? En Zoom tomando café. Economistas Exacto, en Zoom tomando café, ¿cierto? Economistas en Zoom tomando café, de acuerdo. Maravilloso. Correcto. Economistas en Zoom tomando café. Yo empiezo con la primera pregunta. Dani, dime qué haces tú. Es una buena pregunta. Yo soy economista, soy académico, y trabajo en un think tank, que son estos centros de investigación en Washington, D.C., que, bueno, son conocidos porque escriben mucho sobre temas de políticas públicas y la idea es influenciar un poco la información, dar información sobre políticas públicas. Y yo trabajo mucho en el tema de economía internacional, economía de desarrollo, y hago mucha investigación sobre el tema de migración. He trabajado mucho en el tema de la diáspora venezolana. Ahí tenemos muchísimas preguntas. Sí, aquí estoy anotando. No. Mira, bueno, y tú y yo nos conocimos en la Kennedy School estudiando políticas públicas. Bueno, yo era alumno. ¿Tú qué estabas haciendo cuando estábamos ahí? Yo estaba haciendo el doctorado en ese momento. Claro. No dormías, tenías puro Red Bull por todos lados. Exacto. Mira, yo empecé a tomar café después del doctorado. O sea, es el fallo de la... Sí, yo no tomé café nunca y pensé que había logrado salirme de la adicción del café y después cuando empecé ya a trabajar, o sea, había que tener una excusa para sentarse con la gente a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un café. Y ahí fue cuando empecé a tomar café. Chamos, que sin el café no se puede vivir. Sí. A ver, ¿y qué es dinos, qué es lo más de pinga que has hecho en tu trabajo que tú dices, esto es lo más, aparte de, ya vamos ahí con los economists que Sí, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno, sin querer sonar cursi, yo creo que yo tenía mucho tiempo trabajando con datos y cosas y tal, pero hace como 2 años y medio, un día decidí, yo me voy a ir a Cúcuta. Cuando empezó la crisis de refugiados venezolanos, o sea, no cuando empezó, pero cuando ya sabía en realidad, cuando en el 2018 que estaba acelerándose mucho. Y agarré y dije, yo me voy a ir, o sea, sin preguntarle a nadie, yo me voy a ir un fin de semana a Cúcuta. Y fui para allá y me organicé y conseguí reuniones con varias gente, pero conocí también a muchos venezolanos que estaban ahí. Pasé ya, pero espérate. Te fuiste, agarraste un pasaje y te fuiste. Te fuiste a Cúcuta, ¿no? Un pasaje y me fui con un compañero, Okay. David Smolansky, de hecho, venezolano también, que había llegado. Sí, claro. Nos habíamos conocido en Washington y él también como que tenía ganas de empezar a involucrarse en ese tema y hicimos un buen dúo, ¿no? Porque él fue como que yo iba como que más el técnico. Disculpa, ¿en qué año fue 2018. Esto fue en el 2018. 2018. En abril del 2018. Así, o sea, así mismo, así de locos. Nos agarramos casi que en una mochila y nos vamos a Cúcuta por 4 días para ver qué está pasando. Y fue muy, muy fuerte las imágenes y las historias, pero la respuesta a tu pregunta de qué es lo más impactante o lo más chévere que hice, no sé si chévere es la palabra, pero fue como que la primera vez que, o sea, a mí no me toca muchas veces ir a ver con mis propios ojos lo que investigo. Claro, porque lo ves por estata, tú estás viendo. Claro, yo veo puro dato, vaina, pero ir a ver y eso te genera tantas, o sea, te da una imagen muy diferente de lo que tú estás acostumbrado. Claro. Te genera también tantas ideas, te genera también una empatía, obviamente. Eso fue bastante conmovedor y desde entonces he ido ya 3-4 veces a la frontera, a Colombia, ¿Y qué trabajando salió de ahí? muchísimo con el gobierno en Colombia sobre ese tema.
¿Qué salió? ¿Cuál fue como el como la insight? conclusión O las conclusiones. Digamos, hay muchas conclusiones. Hay una cosa primordial que yo creo que es interesante, que es que Colombia, o sea, digamos, esto no es fácil para ningún país. O sea, imagínate, Colombia, o sea, obviamente no es fácil para Venezuela, que ha sido 5 millones de venezolanos se han ido, o sea, es casi al nivel de Siria, de la crisis de refugiados siria. Wow. Y en unos cálculos que hicimos, hasta de hecho nosotros preveíamos que iba a sobrepasar a la crisis de refugiados siria en Claro. pocos años. Entonces, obviamente no es fácil para los venezolanos, pero también para los países receptores no es fácil. Los países receptores no están acostumbrados a un flujo tan alto y tan rápido, porque irónicamente el país que históricamente recibía inmigrantes era Venezuela. Así es. Claro. Colombia no recibía inmigrantes. Entonces Colombia de la nada tuvo que reinventarse toda su legislación, todas sus reglas, etc. Y creo que lo han hecho muy bien. O sea, digamos, siempre hay cosas que mejorar, pero creo que es muy conmovedor. Yo he estado en varias oportunidades en reuniones con un montón de funcionarios públicos colombianos, de todas partes, gobiernos locales, gobierno nacional, policía, ministerios, etc. Y es muy conmovedor ver, digamos, juzgar desde la intención. Creo que es importante, y ver cómo estás en ese salón y todos hablan, nuestros hermanos venezolanos, hay que ayudarlos, hay que ayudar. Hay que hacer más para ayudarlo. Y creo que es muy conmovedor ver como que la hermandad entre pueblos. Sí, y eso a mí me ha llenado mucho. Yo cada vez que veo un colombiano aquí en Estados Unidos, le tengo que decir algo, le digo, chamo, gracias. Y me dice, ¿qué te pasa? Bueno, tú eres colombiano, tú no viste el poco venezolano que han recibido. Sí. Y dicen, coño, es verdad, pero es que sí, los venezolanos son nuestros, ¿sabes? Somos hermanos. Sí. Somos la misma gente, alguna vez lo fuimos. ¿Cómo manejas el tema del Spanglish? O sea, porque tú estás acostumbrado, incluso el programa que hiciste es en inglés. Sí. Y todos los conceptos que tú manejas en economía son En español. en inglés. No, son en inglés. Ok. En inglés, ¿No? claro. Entonces mi pregunta es, cuando estás lidiando... Y en hebreo, échale, en hebreo, porque yo hice una maestría en Israel, o sea que me aprendí todas esas cosas la primera vez en hebreo, para complicar más la ensalada. Entonces, ¿cómo manejas el Spanglish? Simplemente si te viene el concepto lo dices en inglés o no le importa. Bueno, creo que como me manejo bastante en los dos, o sea, como que he tenido bastante oportunidad de hablar profesionalmente en español también. Creo que por ahí he agarrado el mínimo necesario, ¿no? Para eso. Pero bueno, creo que mi problema no es el idioma, sino que mi contenido nadie lo entiende, ¿no? Yo te estaba diciendo... Ay, David creo que tiene una pregunta ahí. No, tenía dos preguntas como tal de los inputs que has tenido de toda la investigación que has sacado. Era como saber dónde están ubicados los venezolanos, o sea, en qué partes principalmente estamos migrando. O sea, sé que obviamente principalmente estamos en Sudamérica, pero además de Estados Unidos y las principales ciudades o países de Europa, ¿dónde más estamos? O sea, ¿dónde ha empezado a ir el...? Hay 3 países que tienen que son hoy en día los anfitriones de la gran mayoría de los venezolanos, creo que del 80% inclusive, que son Colombia, Perú y Chile. Okay. Colombia tiene alrededor de 1.8 millones de venezolanos. Posiblemente pronto anunciarán que en realidad son 2 millones. Wow. Obviamente los flujos se han desacelerado mucho con el COVID-19. Claro. Y Perú creo que estamos hablando de 500,000 aproximadamente, y Chile otros 400,000, algo así. Wow. Y después tienes otros países también, tienes Brasil, Argentina, tiene una cantidad. Ecuador también tiene bastantes, como 300,000, casi 400,000, está por ahí también entre los primeros. Y también algunos países del Caribe, obviamente. Claro. Mira, cuéntame algo, ahí estás con tu cámara. ¿Cuántos habemos en Estados Unidos? Esa es la pregunta para mí de las 51,000 lochas. O sea, ¿tenemos claro cuántos somos en Estados Unidos? Sí, creo que el último número que vi está alrededor de 600,000. 600,000 es lo que he escuchado. Wow. Pero ahí como, sí hay posibilidades de que lo estemos, viste, ahí viene el Spanglish. ¿Cómo se dice? Undercounting. Subestimando. Sí, claro, hay la posibilidad. Acuérdate también que en Estados Unidos o sea, es una buena pregunta. En Estados Unidos yo me imagino que menos, porque, por ejemplo, en Colombia tú podrías subestimar, en Colombia los 1.8 millones no cuentan a muchos ciudadanos colombianos venezolanos. Claro. Y me da la impresión que en Estados Unidos no habían tantos americanos venezolanos
Es correcto. O sea, habían, claro, pero no puede ser tan no como por ejemplo en el caso de Colombia. Claro. David, y los estimados esos creo que salen mucho de... no sé, creo que salen de cifras que son, no sé si son públicas, pero son bien contadas, ¿no? Porque los servicios de inmigración en Estados Unidos, para bien o para mal, son bastante organizados. Sí. Para bien. No, Bueno, claro que sí. Mira, No Dani, sé, otra pregunta que se me ocurrió en el camino cuando hablaste de Israel. Hay un mito que yo siempre he escuchado de que en Israel como el 60% de la gente anda en sandalias. ¿Eso es verdad? Es bastante común, las sandalias son bastante Sí, ¿verdad? comunes. Sabroso. Sí. Tú me dices eso y me da envidia. La sandalia esa que nosotros conocemos como sandalia de surfista, ¿no? Esa que de cierre mágico. Es verdad, sí, es común. A mí nunca me gustó ese look, pero es común. O sea, la gente así casi que en flux, pero sus con la sandalias. sandalia. Sí. Mira, Dani, échanos el cuento de tu tiempo en Israel. Yo sé que tú quieres incluso volver. Cuéntanos de dónde viviste, qué hiciste allá. Bueno, son esas cosas que son creo que difíciles de explicar, ¿no? Pero yo nací, o sea, yo soy judío, nací en una familia judía. Mis abuelos llegaron a Venezuela como refugiados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ok. Que también, volviendo a la conversación anterior, Claro. como que también es un círculo que me motiva, ¿no? Y siempre desde chamo como que vi en el país, en Israel, que es un país relativamente nuevo, tiene 70 años, es el país, digamos, donde viven la mayoría de los judíos del mundo. Sí. Siempre me sentí identificado con la definición de la nación, o sea, del concepto de nación del pueblo judío que sí, o sea, surgió, digamos, en los 1900, finales de 1800, pero se concretó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente. Y no sé, siempre tenía ese interés y decidí emigrar justo después de que terminé la universidad, el primer título en Caracas. Emigré a Israel y viví ahí como 5 años y estudié y trabajé en el sector público, trabajé en el sector privado. Ahí serví en el ejército. fue donde empezaste a correr. ¿Dónde agarraste la nota de correr? Más o menos, pero no tanto. Creo que fue más durante el doctorado, después que lo hicimos en Estados Unidos. Pero eso sí te voy a decir, la carrera de 10 kilómetros más divertida que hice en mi vida fue la de Jerusalén. Qué cool. Porque Jerusalén es una ciudad súper, bueno, dividida quizás, o sea, y como que cada kilómetro tú te sentías que estabas en otra época del mundo, ¿no? O sea, como que 1 kilómetro lo corres en la parte moderna, 1 kilómetro lo corres en la ciudad vieja, otro kilómetro lo corres en la parte donde más viven los palestinos. Entonces, o sea, se ve bastante diferente. Entonces, es súper, súper, súper chévere. Ya te digo lo de correr porque cuando estábamos en Boston, tú estabas metido en la nota de correr. Yo tengo una teoría. Recuerdo que nos encontrábamos ahí corriendo. Ahí tiene su bici ahí atrás, de todas maneras. Sí, pero yo digo, si tú vives en Boston y no te gusta correr, nunca te va a gustar correr. Porque en Boston, chamo, tú sales a las 3 de la mañana y ves a un loco, a un 3 de la mañana en enero, donde la temperatura está en menos 30 grados centígrados con nieve corriendo. Y hay un tipo corriendo en la nieve. Sí. Ahí fue donde empecé a correr, es que es muy sabroso correr ahí. En el río. En el río, sí. Mira, vamos a hablar del programa. Cuéntanos cómo salió Economistas, lo voy a decir en inglés, Economists in Zoom Getting Coffee. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Bueno, es un proyecto proyecto nuevo, bastante nuevo. En este minuto son 2 episodios que han salido y hay varios ahí en camino, incluyendo con el premio, posiblemente, no 100% confirmado, pero el Premio Nobel de la Economía del año 2019. Oye. Michael Kramer. Bueno, es un programa que yo he sido muy activo en los medios, en Twitter y en todas estas redes sociales. Y ¿dónde estás en Twitter? Aprovecha y sale el plug. En Twitter estoy en @Dani _Bajar. Dani es con una N y DANY _Bajar BAHAR. Ahí se lo ponemos en los comentarios en algún sitio por aquí. y he sido muy activo y hay una comunidad de economistas muy grande también ahí. Un poco de nerds que se las pasan todo el día en redes sociales como que hablando de números y estadística y tal. Sí. Pero sentí que podía añadir valor, como que donde yo trabajo, como es un think tank y no es una universidad, como que yo vivo ese mundo de
todo el tiempo tratar de traducir la investigación más académica a cosas prácticas, ¿no? Claro. Que es una habilidad que creo que muchos de mis colegas les cuesta desarrollarla porque no tienen la necesidad, no porque sea difícil. Pero yo siempre tengo esa necesidad cuando estoy hablando, por ejemplo, con gente que hace políticas públicas, etcétera, etcétera. Siempre hay que traducir todas esas cosas en castellano. Y pensé que había un espacio ahí que yo podía, digamos, humildemente ser un vehículo para mis colegas, para que ellos, a través de un programa en video, también traduzcan su investigación y las implicaciones de su investigación al público general, ¿no? Entonces, yo soy un fan de Seinfeld, de Jerry Seinfeld, y él tiene este show que se llama Comedians in Cars Getting Coffee, los comediantes en carros tomando café. Tomando café. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo parecido, que son, como ahorita estamos en la época del Zoom, vamos a hacer economistas en Zoom tomando café. Cool. El nombre sin duda te quedó muy bueno. Muy bueno. Mira, a mí me parece excelentísimo el proyecto. Yo me los he calado todos. Unos mejores que otros. No por ti, sino que, bueno, los economistas, hay unos que se ponen como muy profundos y otros que son más prácticos, ¿no? Lo mismo dirán aquí en tus oyentes de este programa. Totalmente, no, por supuesto. El de Dani Bajar no fue muy bueno, pero los otros han sido sí. No, ni tan malo, Dani. Pero de todas maneras has aprendido de la experiencia lo que es hacer un podcast, que no es nada fácil, ¿no? Que uno cree que es como que nada, prendes la cámara y arranca. Y bueno, a lo mejor el primero, pero no el segundo. No, el segundo. A ver, y esa es la pregunta. ¿Qué aprendiste que te sorprendió? ¿Qué viste durante el proceso? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Qué aprendizaje tuviste? Bueno, esto todavía, te voy a ser sincero, esto todavía está como que en etapa de, como se dice en Venezuela, una caimanera, ¿no? Claro, o sea, yo todavía no son tan profesional como ustedes, que tienen todos los equipos y... Bueno, pero está siendo humilde, ¿viste? Porque yo hoy tengo un equipo, lo que sí tengo es un equipo humano, un par de personas en Venezuela, un editor fabuloso en Venezuela que me ayuda muchísimo y de verdad que ha sido bien chévere trabajar con gente en Venezuela. Que el talento sobra. Y las oportunidades no para la gente en Venezuela, lamentablemente, obviamente por la situación. Entonces creo que eso también ha sido algo lindo, ¿no? Como que trabajar con gente allá en hacer el contenido. Mira, con respecto a Venezuela, yo lo que digo es que lo que yo le digo a la gente que está allá es hay que solucionar dos cosas así en el cortísimo plazo. Electricidad e internet. Electricidad e internet. Porque si tú tienes electricidad e internet, puedes participar del mercado laboral global. Claro. ¿No? Y te puedes como que, no aislar, pero bueno, puedes aprovechar el arbitraje en salario y el arbitraje en los servicios que prestas. Sí, claro. Aunque no es necesariamente más barato. No es necesariamente más barato tampoco. O sea, bueno, porque ahorita todo es importado, ¿no? O sea, porque todos lo están importando, igualito si estás ganando en dólares, tienes que gastar en dólares una vaina que está importada. Sí. Lo que digo es que no es necesariamente más barato, pero que es muy elocuente a nuestro gentilicio que nosotros apoyemos a la industria venezolana en todo lo que sea posible, claro. ¿no? Sí, claro. Sí, pero bueno, ahí entras en las dificultades, porque no quiero ser aquí el economista en el cuarto, pero la electricidad es un bien público, y un bien público o sea, por definición lo provee el Estado, ¿no? Está bien, tienes razón. Ahora, hay formas de de hacerlo privado. Pones unos paneles solares, pones un set de baterías y te desconectas y dices, no dependo más del Estado. Pero si es pseudo utópico eso, ¿no? No es pseudo utópico, es muy factible. Lo que tienes es que tener el músculo. Pero creo que es factible, pero creo que es costoso, sobre todo para la gran mayoría de la población. No, esto no es una solución para la mayoría. Esto es una solución para alguien que quiera estar en Venezuela para el people. Y quiera poder producir y participar del mercado laboral externo. Y bueno, el extremo sería, Dani, que agarres, te pones tus baterías, el panel solar y además te pongas una conexión satelital con Starlink de Elon Musk y ahí sí te desconectas totalmente de depender del Estado venezolano. Mira, otra pregunta que te quería hacer. Sí es posible, sí es posible. Sí, bueno, no, es probable. De ser posible, es posible. A ver, de la escala del 1 al 10, si tuvieses que regresar antes del momento de hacer el programa, del 1 al 10, 10 siendo lo harías sí o sí, o 1 no lo harías. ¿A este programa?
No, al tuyo. Está bueno, sí, dale pues a este programa. No vale de hacerlo. Pero, No, pero la próxima vez que vuelvas no vamos a hablar de tu programa. Vamos a pasarla como un viernes cualquiera como se debe. Exacto, con 3 cervezas encima. no, estoy arrepentido de estar aquí, no. Al programa ¿cuál? El que yo estoy haciendo. Sí. De bueno, muy reciente, o sea, todavía está cocinándose. Claro, pues, no, y que, claro que, o sea, yo estoy disfrutándolo, eso es lo más importante. Sí. Claro. Y creo que estamos añadiendo valor. Y bueno, ¿sabes? Hoy en día, o sea, creo que todo el mundo que piense que puede añadir valor en las redes sociales y que le eche pichón, pues. Claro. Eso creo que es lo lindo de esta etapa. Mira, a ver, te hago una pregunta de Twitter para cambiar el tema del programa. ¿Tú eres de lo que, o sea, tú sientes que aprendes de las interacciones o sientes que pierdes mucho tiempo como hablando con gente que no vale la pena? O sea, que los trolls, o sea, sientes yo que... no me meto mucho, no, yo no tanto reacciono a los trolls, a menos que me denota como que sobre todo en Twitterzuela. En Twitterzuela yo me salí de discutir ahí Mucho con los ruido. trolls porque sí, me han llamado, me han insultado de todo. claro, por a veces me quieren, a veces por me troll, insultan, sí. o sea... es como que mucho amor-odio, ¿no? Sí, pero a mí yo creo que yo sí le veo, a mí me ha ayudado en particular, creo, en expandir las redes y en conocer gente. Claro. Sobre todo en mi profesión y en mi círculo, ¿no? Y he conocido gente a través de Twitter y he interactuado con gente, he conocido coautores a través de Twitter. Wow. O sea, gente que te has conectado y luego has escrito papers. Sí, como que estamos en proceso de escribir cosas y ha sido... O sea, que neto, Twitter ha sido bien para tu profesión. Sin duda alguna. ¿Solo estás en Twitter o también estás en Instagram, en todas las Facebook y todo? Yo en Instagram no tan activo, pero estoy y ahorita en YouTube con el programa Economist on Zoom Getting Coffee, que por cierto lo pueden visitar, economistonzoomgettingcoffee.com. Se lo ponemos en algún sitio, por aquí. Y ahí, bueno, ahí van a ver también el link a la página de YouTube para que se suscriban. Claro. A ver, ¿cuál sería un mito que hay sobre la inmigración que tú estás constantemente luchando contra? Fíjate, hay tantos, y sobre todo en estos últimos años, con mi vecino aquí a unas cuadras en la Casa Blanca, ha tocado mucho como que salir a volver a hablar, ¿no? Pero yo creo que el mito principal es que el inmigrante es malo para la economía, ¿no? Y que el inmigrante le quita el trabajo a los locales, digamos, a los americanos o a los colombianos, o que le baja el sueldo, o que roba, o que, ¿no? Y que cualquiera de esas cosas y la evidencia, pero es que no importa por dónde lo mires, la evidencia muestra que ese no es el caso, que al contrario, que los inmigrantes son una fuerza de crecimiento económico, que los inmigrantes son emprendedores a tasas mucho mayores que los locales, porque solamente el acto de inmigrar es un acto de tomar un riesgo. Sí. Y ser emprendedor es tomar riesgos. Entonces yo, por ejemplo, en Colombia, cuando estuve en Cúcuta, conocí a unos chamos que estaban vendiendo carteras para hombres, para mujeres, con billetes. Yo me con bolívares. Vi la foto, tú pusiste la foto. Wow. Imagínate, o sea, primero la creatividad, ¿no? Claro. O sea, como que bien hecha, súper bien hecha. Le compré un par. Pero imagínate lo que esa gente podría hacer si tuviese un poquito de entrenamiento de negocios, de gerencia, si tuviese un poquito de capital de semilla. Podrían generar empleo, o sea, podrían generar empleos a los colombianos. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de los venezolanos tienen más nivel educativo en promedio que la fuerza laboral colombiana y de los otros países no están llegando, son más jóvenes. Claro. O sea, que el potencial es importante, es inmenso. Y también en Estados Unidos los inmigrantes son sin duda una fuerza, un motor de la economía. O sea, que aceptar inmigrantes no solamente es un acto humano y ético, y etcétera, también es una ventaja económica. Claro. Mira, ¿qué ejemplos podemos usar cuando estemos hablando con gente? Tú estás hablando ahorita algo de uno como muy específico en Colombia, pero documentado. Yo creo que uno de los que leí yo fue cuando llegaron los cubanos en Miami,
creo que se usa un estudio del antes y el después. Pero ¿qué otros ejemplos se pueden usar como que podamos tener a la mano para cuando estemos discutiendo con alguien ese tema? Claro, Aquí en Estados Unidos es todo el tiempo prácticamente. Hay que resaltar también que Miami es lo que es, digamos que por los cubanos también en gran manera, y California, bueno, los mexicanos y centroamericanos. Bueno, en este caso ya estábamos aquí, los mexicanos ya estaban aquí cuando los gringos agarraron. Sí, pero es lo que estaba también comentando Dani, pues es la fuerza laboral que le mete el pecho. Mira, esa es una buena pregunta y hay ejemplos, pero déjame hacer una reflexión menor antes, que es que yo creo que nosotros, esto es una autocrítica, a nosotros los economistas o la gente que trabaja en este tema, hemos fallado porque no puede ser que haya tanta evidencia que muestre que los inmigrantes son positivos y todavía en la opinión pública se está discutiendo esa cosa. O sea, no. Entonces, como que no hemos podido traducir. Antes hablaba de la importancia de traducir la investigación a... Creo que ahí hemos fallado. Pero, y hemos fallado también en que la conversación sobre inmigrantes no tiene que ser ya sobre si bajan el sueldo, si crean desempleo. Eso ya se ha visto tantas veces. Sino no solamente, o sea, la conversación no tiene que ser sobre los posibles retos, sino las oportunidades que traen y cómo los inmigrantes son emprendedores en cantidades mucho mayores y son innovadores en cantidades mucho mayores. Entonces te voy a dar ejemplos. La salsa sriracha, que está en casi todas las mesas de todos los restaurantes donde vas. Esa salsa, la más famosa, es de una compañía que se llama Huy Fong's. Huy Fong. Y la creó un tipo que se llama David Tran, que es un vietnamita, que llegó a Estados Unidos como refugiado en los 1970s. A California, ¿no fue? Llegó... ¿No llegó aquí a California? A California, exacto. Esa fábrica está en California. Hoy en día emplea a cientos de personas y tiene millones de dólares en ventas y en exportaciones. Y el nombre de la compañía, Huy Fong, es el nombre del barco que los trajo a ellos. Que los trajo, ¿no? Impresionante. Ahorita, si tú caminas por Silicon Valley, yo creo que va a ser bien complicado conseguirte ahí a alguien que no sea inmigrante o que no sea hijo de inmigrante. Así es. No, y en todos lados hay shiraza. En todos lados. O sea, cuando yo trabajaba, ¿sabes? Antes que el mundo se acabara, antes de COVID... O sea, en la mesa, en la cafetería tiene que haber un shiraza. Y la broma sí que los bichos se lo ponen a todo. Sí, o sea, arroz claro. shiraza. Ensalada shiraza. Es mejor que el tapatío. Y entonces tienes en todos lados. Tienes desde la gente en Silicon Valley, los creadores de las grandes compañías que son casi todos inmigrantes o hijos de inmigrantes. O sea, de un pedazo bien grande de las compañías más grandes del mundo. Hasta los inventores, las personas que están haciendo patentes en todo el mundo son una gran parte son inmigrantes. Sí. Pero no solamente estamos hablando de las compañías grandes y no significa que si eres emprendedor tienes que hacer una compañía como Google de billones de dólares. También puede ser la panadería de la esquina. Claro, puede ser también los que limpian la ropa. Claro, el que hace ¿no? tequeños. Y entonces ahí ves inmigrantes en todos lados. Pero es importante decirlo porque todos los inmigrantes son importantes. No solamente los ingenieros y los médicos. Los economistas. Y los economistas. pero si tú, por ejemplo, vas, y este es un dato fastidioso último que le voy a dar. Dale. Si tú hoy vas a la página web del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos. Como todos hacemos normalmente, Dani. Sabes que todo el mundo está súper viernes en la tarde. Los viernes en la tarde uno siempre chequea eso. No hay viernes que yo no haya chequeado eso. Es como, lo tengo aquí agendado. Y te metes y esa es como que la agencia básicamente que hace todas las estadísticas con respecto a la fuerza laboral en Estados Unidos. Y tú ahí tienen las ocupaciones que van a crecer más en los próximos 10 años. Y no son solamente médicos, ingenieros que vas a ver ahí. Vas a ver también ahí cocineros. Plomeros, y vas a ver asistentes. Electricistas. Y vas a ver, claro. o sea, lo que llamamos trabajadores fundamentales, que son muchos de los inmigrantes, sobre todo los latinos en Estados Unidos, que complementan el trabajo. O sea, el médico no puede hacer su trabajo si no hay un cocinero que le haga el almuerzo. Así es. Y el ingeniero no puede hacer su trabajo si no tiene un asistente. Sí. Entonces, la economía se trata de complementariedad, de cómo el uno trabaja con el otro, no de sustitutos, ¿no? Y hay mucha más complementariedad entre las personas que sustitución. Amén. Y pensar que un país como Estados Unidos puede seguir estando a la cabeza del mundo sin inmigrantes, solamente por ese dato que le dije, es absurdo, es un pensamiento absurdo. Sí. No, la verdad que no tiene ni pies ni cabeza, y nuestro reto como economistas es de verdad que seguir traduciendo esto y ver cómo lo hacemos
a que entre en la conciencia pública. Este pan es trompista adelante. ¿No? Ah, sí. 100%. No, para nada. Yo sé, bueno, por lo que estamos hablando, No, imagino. ya creo que ya con lo que escuché no me, Sí, no me no. hace clic esa idea. Mira, bueno, aquí estamos en un viernes cualquiera hablando con el pana Dani Bajar. Hemos pasado una tarde bien chévere, Sí. tratando de olvidar nuestros problemas, hablando de otros problemas. De otros problemas de otros, de los inmigrantes que también somos nosotros. ¿Quieres despedirnos tú, David? Sí, me encantaría. Dani, fue todo un placer de verdad aprender todo lo que has hecho. Bastante ilustrador haber conocido todo lo que la información que nos diste y lo que vamos a seguir aprendiendo en tu podcast. Igual que nosotros, hemos tenido que, bueno, luchar un montón por aprender a cómo se hace un podcast, cómo se hace una preproducción, una producción, un durante y un después. Y supongo que tú estás en la misma batalla, ¿no? Y Menos organizado que ustedes, pero sí. @Dani_Bajar. Véanlo en Economist, en Zoom, Getting Coffee en YouTube. en YouTube, Un gran abrazo, Dani. Saludos a todos. igualmente. Bye, Gracias. Muy chévere verlo. bye. Igualmente. Gracias, Dani. Métanse en la página del BLS. Sí, Todos los viernes. Y denle la campanita y síganos también a nosotros. Suscríbanse aquí en este canal y suscríbanse en el canal de Dani, por supuesto. Campanita. 1, 2. Gracias por haber compartido con nosotros este viernes cualquiera con Dani Bajar, el Pantro y el Chuve. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Si tienen algún comentario, déjennos donde sea que en esta aplicación los deje. Chao.